Alves en libertad provisional bajo fianza de 1 millón de euros. ¿Qué les parece a ustedes esta noticia? 690-710274. ¿Podrías explicárnosla tú, que eres abogada? Yo, cuando salió la sentencia, ya vaticiné. Me sabe muy mal decir ya lo dije, porque eso queda horroroso, pero ya lo dije. Que tardaría muy poco en salir de prisión, puesto que la pena era bajísima y además ya llevaba 14 meses en prisión. Entonces, ya casi una cuarta parte. Está claro que lo que ha pasado tiene mucho que ver con esa pena tan baja, porque si él hubiera sido condenado a la pena mínima de la anterior legislación, que eran 6 años, aunque llevara 1 año, quizá no lo hubieran excarcelado así, ¿no? Y además cabe la posibilidad de que, aunque la sentencia se confirme, si se confirma con los mismos 4 años y medio, nunca vuelva a prisión, porque ya al tener casi la cuarta parte, pues vuelva un par de meses, 3, y pueda acceder al tercer grado. Quiero decir, con él, condenado por violación, puede ser que lo pague con 1 año y 2 meses de prisión y 1 millón de euros, ¿no? Que este es el punto. A él le rebajan la pena porque paga supuestamente la indemnización de reparación del daño, que son 150.000 euros, que a nadie se le escapa que 150.000 euros para Dani Alves por el chocolate El Loro, ¿vale? Lo que no hay ningún esfuerzo reparatorio, porque para él 150.000 euros no suponen ningún esfuerzo, en realidad. Pero 1 millón sí, ¿no? Bueno, no lo sé, yo no sé las finanzas de Dani Alves, pero desde luego no es un tío que cobre el salario mínimo, ¿no? O sea, no sé las propiedades que tiene ni el dinero que tiene. Lo que está claro es que él sí dispone de 1 millón de euros y el resto de los mortales, la mayoría, no. Entonces, un tío condenado por violación que no tenga 1 millón de euros no puede salir a esperar la sentencia firme en la calle, y él, porque tiene 1 millón de euros, sí. Pues son violadores igual, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que la justicia, una vez más, no es igual para todos. Porque si tú tienes dinero para pagar ese tipo de fianzas, pues puedes salir. Y además es muy curioso, porque en la resolución de la libertad provisional pasan 2 cosas. Una, hay un voto particular que dice que no está de acuerdo con la libertad provisional, y en la propia resolución se reconoce que hay riesgo de fuga. Pero todos nos lo olvidamos porque ha pagado 1 millón de euros. El caso de Dani Alves es un despropósito absoluto, y a mí lo que me lleva a pensar es que desde un principio el tribunal quizá no quería condenar a Dani Alves, porque ellos traspasan literalmente la versión de la chica a la sentencia. Teóricamente se la creen. Dicen que hay violencia, además de la agresión sexual, que todo el relato de la muchacha es creíble, que no ha parado, y sin embargo le ponen la pena mínima. O sea, la pena mínima eran 4 años y le ponen 4 años y 6 meses, sabiendo que ya había cumplido 1 año y pico. Yo me llamo a pensar si es que los jueces realmente no lo querían condenar y le pusieron la pena mínima porque lo que tampoco querían era enfrentarse a una reacción de la calle, como pasó con lo de Pamplona. ¿Me explico? Porque esto los jueces lo saben, lo que pasa con las penas y con los permisos y con cuando se está así, ¿no? Entonces la jueza de instrucción lo tuvo muy claro al no dejarlo salir de prisión preventiva, pero este tribunal yo creo que tenía claro que no lo quería volver a entrar en prisión, porque a lo mejor pues no se creían a la muchacha, pero tampoco querían enfrentarse a la ira de la sociedad. Entonces eso es lo que ha pasado. Las fianzas se suelen poner no en relación a la gravedad de los hechos, sino en relación a la capacidad económica de la persona, es decir, que sea más o menos disuasorio respecto de la persona. Es decir, si hubiera sido un violador que hubiera cometido el delito y no tuviera donde caerse muerto, desde el punto de vista económico, probablemente no hubiera sido esta la fianza, entonces. No habría sido 1 millón. Claro. O sea, la fianza la ponen según más o menos. Ponderan 2 cosas. Una, las responsabilidades que puedan derivarse, que él ya de hecho ya las había pagado, y la segunda, el contexto económico en el que se mueven las personas, de la misma manera que muchas penas de multa acaban siendo penas en razón de la capacidad económica o el tipo de trabajo que la gente hace. La cuestión es que la libertad provisional es en general la regla, porque la prisión provisional se entiende como una condena antes de la sentencia. ¿Qué ocurre? Que en este caso tenemos ya una sentencia. Lo curioso es que durante el primer tiempo, antes de la primera sentencia, se le mantuviera en prisión, como algunas otras personas, podríamos hablar de muchos casos, y en cambio ahora que ya hay sentencia, estando recurrida, ahora sí que está en libertad. O sea, hay una cosa un poco curiosa desde el punto de vista del tratamiento. Hay toda una corriente jurídico-penal que dice que la prisión provisional es una manera de condenar, y de hecho se detrayeron de los supuestos en los que la prisión provisional se tiene que acordar aquellos que se consideraban como de alarma social.
en los que estaban, por ejemplo, los casos de violación, reincidentes o casos de psicopatías de personas que habían matado, bueno, multireincidentes, ¿no? Ese se detrajo y los únicos que quedaban era riesgo de fuga o posibilidad de destrucción de pruebas. Destrucción de pruebas en este caso no, porque no las tenía él. Y dos, riesgo de fuga era la razón en la que se amparó la primera prisión. Ahora, no sé, es como si hubieran pensado que ahora ya no se puede fugar, ahora que tiene la sentencia, aunque uno, pensándolo en línea de riesgo de fuga, pensaría más en una eventual evasión. Cuando ya tienen la sentencia, ya está condenado. La resolución lo contempla, que hay riesgo de fuga. Que lo sigue contemplando. Él ha dicho que no se va a fugar. Bueno, claro que va a decir que se va a ir mañana a Brasil. Es que claro, también, pues claro que no se va, ¿qué va a decir? Ahora mismo acaban de poner una pena de 45 años de prisión a una persona por haber violado e intentado asesinar a una niña. No, la piden, no se la han puesto todavía. Bueno, se la piden. Es decir, que está en trámite eso, de una persona que estaba en libertad provisional, con otro delito de violación. Es decir, la justicia no es igual para todos, pero no siempre es peor para el rico. A veces el rico paga el hecho de la sospecha, que puede ser más que verosímil, de que con eso tenga posibilidad de escapar. Tuvimos al sujeto ¿cómo se llama? El del Barça, Sandro Rosell, 2 años en prisión y al final dicen, no tenemos pruebas suficientes para inculparlo. 2 años en prisión. Y venga a pedirlo, oiga, pero si yo no me voy a ir, si yo tengo aquí, no sé qué. ¿Y quién le hace el reparo? No, eso es imposible de reparar, ¿no? Con independencia de que la justicia o la sentencia o la realidad, la verdad judicial, sea la verdad real. Porque casos de error judicial tenemos a patadas. Pero yo, eso de que no es igual, a veces no es igual y es peor para el que tiene una condición de famoso, de rico o de tal, que hace que al final la pena del telediario se la impongan. Ha salido también que tienen procesos judiciales en Brasil y que de hecho le han embargado todo su patrimonio y todas sus cuentas corrientes en el Brasil, ¿no? Por otra parte, estamos hablando siempre de 1 millón de fianza, que quiere decir que 1 millón no se lo va a quedar nadie, sino que le van a devolver. Si él cumple con lo que tiene que cumplir y cuando finalice el proceso, vuelve a adquirir el 1 millón de euros. Y el daño material, en el fondo, como dice muy bien Nuria, ha pagado 150.000 euros, que para él es chocolate del dolor. Lo que sí que es verdad es que depende del poder adquisitivo de las personas, la justicia es distinta. Por supuesto. Es muy distinta. Pero pues, el abogado que te puedas pagar, claro, todo. Si tú tienes que ir, con todo el respeto del mundo, claro, con un abogado de oficio, claro, es distinto a si tú puedes pagar con todo el dinero que tengas a un buen abogado y a un buen bufete de abogados, y esto es distinto. Por lo tanto, la justicia desde este principio... No dejamos muy bien a los abogados. No, yo quiero romper una lanza por los abogados de oficio como yo. Con todo el respeto del mundo, pero es distinto. Y además, Carlos, es que siempre el tercer poder, el segundo, el que digáis, ¿no?, que es la justicia, que en teoría es un poder, ¿no?, es el poder judicial, es un poder, grande poder en el Estado, ¿no? Siempre lo magnificamos diciendo, no, es que no nos tenemos que meter nunca con el poder judicial, es intocable. No, a ver, se equivocan como todo el mundo. Hay sentencias injustas y gente, porque es de lo peor que te puede pasar en la vida. Una mala decisión política tiene consecuencias. Una mala decisión del Parlamento o del Congreso puede tener consecuencias. Por lo tanto, el poder ejecutivo, el legislativo, se pueden equivocar y tiene consecuencias. Pero es que el poder judicial tiene unas consecuencias, Carlos, muy graves, porque depende de tu vida. Si a Sandro Rosell le quitaron 2 años de su vida dentro de la prisión y luego se demostró que no había causa y que era como que no tenía... Que no había pruebas contra él. Con pruebas contra él. Bueno, la absolvieron. Sí, la absolvieron. La cuestión es, ¿quién le devuelve estos 2 Nadie. años de su vida que le han quitado y le han metido en prisión? Porque meterte en prisión sin una causa justa, en una causa injusta, es de lo peor que te puede pasar en tu vida. Aparte de una enfermedad y aparte de la muerte. ¿Quién le puede devolver? ¿Quién ha tenido un juicio injusto? ¿Ha tenido que cumplir una sentencia injusta? ¿Quién le devuelve esto? ¿Quién le hace el reparo? Esto no puede pasar. ¿Quién le hace el reparo? ¿Y esto no puede pasar con Alves? Ahora, después de mucho hablar y no sé qué, ahora imaginemos que la sentencia de apelación acaba resolviendo que con las pruebas, no sé qué, la contradicción, la no sé qué, y sale inocente. Ha estado el tiempo en prisión provisional,
hemos dicho el nombre de Cerdo de todo lo que hace. Nos hemos acordado de su prima porque es rico. Ha estado, luego nos hemos criticado la prisión provisional y luego dice el juez, pues es inocente. Se nos va a caer, como en el caso de Rocío Banikov, que a Dolores Vázquez la metieron en prisión y todo el mundo había dicho que era culpable y se le quedó la cara de palo a todo el periodismo que la condenó y a los jueces. El problema no es la cuestión de la fianza, que bueno, 1 millón de euros, X. El problema es que se dan por hechos, o sea, se dan por saldados los daños con 150.000 euros. Ridículo. 150.000 euros no es un esfuerzo reparatorio para Dani Alves. ¿Vale? Y otra cosa, 150.000 euros para uno que no tiene ni un duro tampoco lo puede pagar. Por lo tanto, tampoco lo hubieran podido aplicar la eximente. Entonces... Pero parece que le ofreció mucho más, ¿eh? Ofreció mucho más. Pues por eso te digo que no tiene ningún esfuerzo reparatorio. Esto es lo que ha hecho el juez. Es que no tiene ningún esfuerzo reparatorio. Es lo que te digo antes. Yo tengo toda la sensación de que a este tío no lo querían condenar. Porque si no, nos explica el cambio de tratamiento entre la jueza de instrucción, que lo tenía tan claro, y el tribunal. No lo querían condenar. Puede salir de la cárcel en libertad provisional. Eso no quita la condena que tenga. La tendrá antes o la tendrá después, pero la tendrá que pagar igual. A ver si la gente se va a creer que por tener dinero no va a tener que cumplir la condena. La condena, esté mal por la ley o no, nos parezca poca o nos parezca mucha, es la que pone la ley. El legislador también se equivoca. Todo lo que hay, dice 4. Pues 4 serán 4 mañana o 4 pasado. Esto lo único que hace es que durante el tiempo de la libertad provisional, hasta que llegue el momento de la confirmación de la sentencia en la instancia superior, esta persona pueda ir a su casa, cosa que en principio debería pasarle a todo el mundo. Porque la presunción de inocencia no se destruye hasta que no hay una sentencia firme. Como esta sentencia no es firme, a pesar de que haya sentencia, todavía no podemos decir que es el culpable de la cosa. Por tanto, en línea de mínimos, si no tuviéramos que evitar el riesgo de fuga, las personas antes de la condena firme deberían estar en libertad, ricos y pobres. O sea, ¿qué es esto de que la gente tenga que estar en prisión provisional? Esta es la primera línea de toda la corriente actual, yo diría incluso demasiado bonista, que dice que la gente, solo cuando está condenada, puede tener la pena de prisión. El resto no. Ahora, claro, si lo que tienes es un violador compulsivo que si lo dejas en la calle vuelve a matar a otro, se entiende perfectamente. Eso es lo que no sé si a Dani Alves le han puesto. ¿Algún tipo de medida de control? Porque no lo he leído en la prensa, de estas de presentarse... Yo he visto solo semanalmente firmar y no tiene ni pasaporte español ni brasileño. Sí. Lo que no sé si lo ha pagado o no, el millón. Hombre, lo tiene que si no lo ha pagado, no puede salir. No sale, pero estoy segura de que antes del viernes sale. Claro. Seguro. Habrá una donación. Sí, y también es que este tema me ha dejado a mí esto que has sacado, Montserrat Nebrera. Es que, claro, es que tú dices, no, es que no tienen que ir hasta que no se... No he dicho no tiene que ir. Sí, sí, sí. Bueno, lo que quiero decir es que solo las personas que han sido condenadas a pena de prisión son las que tienen que estar en prisión. Lo otro es una excepcionalidad, que ahora mismo la ley lo que dice que es solamente en los casos que haya riesgo de fuga o falta de arraigo, porque la persona, aquí, decía que vivía aquí, pero él tenía familia en Brasil, falta de arraigo, riesgo de fuga, que en parte la capacidad económica lo propicia. Pero claro, tú tienes dinero, lo que haces es coger una avioneta desde Sabadell, te vas a no sé dónde, en Tenerife, luego te vas a no sé qué, bueno, si la ruta me la sé, o sea, y acabas apareciendo en Tombuctú, con 4 o 5 avionetas que pasan por conductos que no son el reglamentario. Sí. O sea, no vas a coger un avión en Barajas, está claro, ¿no? Pero ahora mismo lo que dice es o riesgo de fuga o destrucción de pruebas. No habla de esto que tú dices, la alarma social que antes estaba incluida en la ley, que genera, porque entonces había un problema de debatir previamente qué es lo que pasa. Si tú tienes una persona que ha matado a otra en directo, hombre, ya lo sabes que la ha matado, pero ¿a ese lo vas a meter en prisión? Sí. ¿Porque ha matado a una persona concreta? Pues a lo mejor no ha matado a nadie en su vida y es la primera vez y nunca más lo va a hacer. ¿Por qué la vas a meter en prisión? Porque tú lo sabes, porque lo has visto. Si hay riesgo... Lo has visto, lo has visto, pero no se le ha juzgado. Es que estáis confundiendo la verdad material con la mujer y lo dice, he matado a mi mujer. Sí. Te va a ir a la cárcel, ¿no? No vamos a esperar que haya juicio para que vaya a la cárcel. Pero es que estáis confundiendo la verdad material, que es cierto, y yo también lo metería a la cárcel, pero la verdad material y la verdad judicial funcionan por canales distintos. De hecho, lo acabamos de decir, hay sentencias con error judicial. Y hay gente mala que se ha salvado de rositas. Y hay gente que ha matado a alguien, lo hemos visto en directo, se ha escapado. ¿Podría Dani Alves reincidir? ¿Podría Dani Alves volver a violar?
hay quien piensa que seguramente no era la primera vez, por el modus operandi. La reincidencia. El asesino de Nuria López, de la cocinera, había matado a otra mujer antes. Era un feminicida. La había degollado a una mujer que no quería tener relaciones con él. Ella había denunciado este caso en la prisión de que el tío la acosaba y nadie le hizo caso tampoco. Es más, se está intentando pasar el caso de Nuria López por una especie de accidente laboral. Cuando, si tomamos todos los elementos de ese caso, es otra cosa. Es otra cosa. Pasa que supongo que a ciertos sindicatos no les interesará porque creerán que es accidente laboral, me peto. Sí, sí, hombre, los sindicatos lo están tratando como si fuera un tema exclusivamente laboral y a la luz está que no lo es, porque ese tipo que la mató no se llevaba mal con ningún otro funcionario, no tenía problemas con ningún otro funcionario, no acosaba a otro funcionario, la acosaba a ella. ¿Vale? Y eso tiene un componente de género y de violencia de género y ella misma lo había denunciado. Y eso lo están callando todo el mundo, porque yo creo que es incluso mucho peor de lo que parece. Bueno, todo el mundo no, Nuria, perdona. Bueno, todo el mundo no. Hay... Los compañeros se han manifestado. Los compañeros sí, pero que me refiero que yo... Y dicen, al contrario, tendría que haber consecuencias políticas. Peores de que ese tema no se esté tratando así. Pero los sindicatos no están hablando de este asunto y muchas cadenas no están ni teniendo en cuenta siquiera. Nosotras, desde algunas asociaciones, hemos pedido a la Delegación de Violencia de Género que hable una investigación porque hay elementos de ese tema y tiene que entrar ahí. Pero lo importante es la reincidencia. Luego hay un tema y hay un dato que dice que el 80% de la gente que entra en prisión no vuelve a delinquir. Con lo cual quiere decir que la prisión quizá funcione. ¿No? Porque me refiero a toda esta corriente que estaba hablando Monse antes, esta corriente que nos invade, que se llama el antipunitivismo, que para mí es un riesgo social absoluto. Y es el resultado de que Dani Alves esté en la calle hoy. Porque es el resultado de que la pena máxima mínima para una violación antes de la ley del sí es sí era de 6 años y ahora es de 4 años. Porque va todo junto. Exacto, porque abuso de relaciones, no sé cuánto, 4 años. En un y eso tiene que ver con el antipunitivismo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué está Dani Alves directamente en la calle? Porque 14 meses... a 4 años no es lo mismo que 14 meses a 6 años. ¿Vale? Entonces, todo tiene mucho que ver con este buenismo que tiene un nombre técnico que es el antipunitivismo. Y vuelvo a referirme a mis compañeros del turno de oficio que están en huelga. Por cierto, que están en huelga. Nadie se piense que porque le pongan un abogado de oficio va a estar mal defendido, ni mucho menos. Lo digo porque, oye, a veces hay que poner en valor eso de la justicia, que es lo que decía el telespectador. Hay que poner mucho más dinero para la justicia. Sí, yo recuerdo que ahora mis compañeros que están en huelga precisamente es porque llevan 40 años pagando la mutualidad de abogados y les están quedando pensiones de 400, 600, 700 euros. A la gente que hace posible el Estado de Derecho, porque son los que garantizan el derecho a la justicia. Si tú no tienes derecho a la defensa, no existe la justicia. Solo tendría derecho a la defensa Dani Alves. ¿Alguna cosa más? Monse, pues has venido muy guerrera con este tema. No, Sí. no. Sí. Lo que creo es que lo que tenemos es lo que hay. Tenemos unas leyes que dicen lo que dicen, tenemos una prisión provisional que a veces acaba en error, personas que están en la calle que probablemente tendrían que haber estado en prisión, una ley que la han hecho con los pies en vez de con la cabeza, resultados que la gente no puede entender y esta consideración general de que con dinero todo es más fácil y que no siempre, quiero repetirlo, no siempre es así. Es decir, en ocasiones como esta se comprueba que a igual agresión sexual, personas en la calle que han vuelto a delinquir y otro que como era famoso y tal y cual, no sé qué, está dentro. Y hay un componente, en todo esto hay un componente que lo quiero también decir, de la gente que tiene dinero se acaba supurando una cierta envidia, que se fastidie porque tiene dinero. En la misma categoría, incluso dicha por gente... Es decir, por estos antipunitivistas, ¿no? Que digan, pobrecito, el mundo lo hizo así. Si es este, no. El mundo construyó su violencia, él está abocado a ello porque no tiene en realidad libertad, porque su familia no sé cuántos. Este no. Este es un desgraciado porque es rico. El otro, pobrecito, porque es pobre. Pues no, señor. Todo el mundo, cuando hace una cosa, que la pague. Y si podemos, evitemos el error judicial, evitemos lo que ha dicho ese señor. Si hay prisión provisional, pues que sea rápidamente el juicio, que no dure eternamente esta prisión provisional, que al final haya que echarlo a la calle porque se ha pasado el plazo de lo que puede estar dentro en prisión. Y entiendo perfectamente lo que dices, ¿eh? La sensación de alarma que se quitó de la legislación y que yo creo que debería haberse mantenido en ciertos casos, tiene sentido que en ese momento se prive a la persona de libertad, pero correspondientemente la justicia tendría que ser más rápida.